Bien, estaremos en vivo en instantes nada más y hacia donde se dirige esta gran movilización. Nos encontramos con Juan Negri, analista internacional, a quien le agradecemos por haber venido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, una primera lectura general, ¿no?, de todo lo que significa esta cumbre del G20 aquí en la Argentina. Bueno, la primera mirada es obviamente que este es un evento histórico importante. Es la primera vez que líderes mundiales de esta envergadura se dan cita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después... primera vez en Latinoamérica. Primera vez en América del Sur. Hubo una en México. Bien. Y después lo que tiene que ver con cuáles son los temas que Argentina plantea. Es decir, Argentina plantea una mirada latinoamericana, es decir, cuestiones como la producción de alimentos, un tema que mencionaba recién Micheli, por ejemplo, o el futuro del trabajo, o cuestiones vinculadas a la infraestructura de los países en desarrollo. Son los temas que Argentina plantea. Me parece importante señalar que el gobierno postuló a ser la sede del G20 apenas asumido. Sí. Como parte de su estrategia de vinculación con el mundo. Es decir, para el gobierno de Macri esto tenía que ver con la reinserción internacional luego de los años de ostracismo, por decirlo de algún modo, del gobierno anterior. Un momento económico distinto. Totalmente distinto. Decir, no había acuerdo con el fondo, bueno... El mundo en el que se enfrenta Macri apenas asume era un mundo distinto y que Macri no apuesta o no esperaba este resultado. Es decir, no estaba Trump, sí. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Clinton, no estaba el Brexit, no estaba Bolsonaro. Es decir, era un mundo, si se quiere, la arquitectura liberal clásica. Macri apuesta a ese mundo y Macri imaginaba que este G20 iba a venir en ese contexto internacional con una Argentina mucho mejor económicamente de lo que está. Lo cierto es que el mundo es un mundo distinto. Algunos de los líderes del G20 no son defensores del libre comercio ultranza. Putin es uno, el Erdogan, el turco, es otro, Trump ni hablar, ahora viene Bolsonaro. Es decir, algunos de los líderes del G20 no son defensores a ultranza del libre comercio, y la Argentina tiene un estado económico, por supuesto, mucho menos esplendoroso de lo que el gobierno esperaba. Dicho esto, sin embargo, para el gobierno, obviamente, este G20 es una buena noticia para lo que ellos creen que tiene que ver con, bueno, la inserción en el mundo, que los líderes vengan para acá, que Argentina se meta en la discusión, etcétera. Hoy escuchaba a alguien decir, bueno, en realidad es como esto de querer incluirnos en el mundo de una forma así, es como pagar el cumpleaños de alguien y hacerse cargo de todos los gastos y a través de esta modalidad querer hacerse amigo. Es algo casi imposible. Nadie te invita a un cumpleaños si no cree que cumplís con las condiciones o quiere que estés ahí. ¿Hay algo de eso? La política internacional no son buenos y malos, es decir, esto es realismo, los países hacen negocios, puede haber relaciones cordiales entre los líderes, pero lo cierto es que Argentina es prometedora en tanto los países vecinos y las potencias mundiales crean que pueden hacer a un negocio. Yo no creo, como cree Micheli, que el comercio internacional per se es malo. Después hay un montón de variables que pueden afectar esto. Yo creo que, al contrario, el comercio internacional es bueno y que uno puede obtener una ganancia de ahí. Pero lo que hay que tener en claro es eso, es decir, esto no es una cuestión de nos invitan a la mesa y ahora somos parte del grupo y está todo bien. Es decir, para que haya resultados concretos tiene que haber un montón de cosas en el medio. Resultados concretos, a ver, podríamos hablar de resultados concretos para el mundo y resultados concretos para la República Argentina. Mañana se va a conocer finalmente el documento, que ya los lineamientos ya están marcados, pero de todos modos podría no haber un acuerdo como no lo hubo en la última cumbre en Hamburgo. ¿Podría ser peor esta vez o es difícil superar el gran desacuerdo de Hamburgo? Podría ser peor, podría ser igual, podría ser peor. El gobierno aspira, por supuesto, a que haya un documento. Los sherpas argentinos estaban lavando el documento lo suficiente para que sea ambiguo, pero constructivo. Es decir, sí, la idea es que si hay temas ríspidos, sacarlos. Lo que hay que entender también es que el G20 hoy, en tanto G20, no sirve para tanto. Lo más importante del G20 son las reuniones bilaterales entre los líderes. Sí. Hoy el G20 ha quedado muy desvirtuado, en parte por lo que decíamos antes. Algunos de sus miembros no están demasiado convencidos sobre el libre comercio, ni hablar de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Bueno, a ver, entonces no sirve tanto desde lo simbólico, ¿no? O como en cuanto a la organización, que es en realidad lo que debería servirnos a nosotros. Sirve, bueno, a partir de los acuerdos que pueda sacar cada país. Pienso, por ejemplo, en la reunión que iba a darse entre Donald Trump y Vladimir Putin, que finalmente no se va a dar. Si se daba aquí en la República Argentina, bueno, podía ser visto como un logro de la organización, ¿no? De la Argentina como país, teniendo en cuenta que esto no se da. ¿Es un fracaso de la mediación de la organización?
No, no creo, yo no lo vería de ese modo. Es decir, me parece que tiene mucho más que ver con lo impredecible que es el presidente de Estados Unidos, que sabemos que tiene estas actitudes muy, muy frecuentemente. La última vez que se vieron buena parte de estos líderes fue en el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en Francia, donde después Trump tuiteó una cosa bastante agresiva a Macron. Es decir, Trump de este modo es así y de ningún modo creo que podríamos achacarle este fracaso a la Argentina. ¿Qué sería un fracaso del G20? No tanto de la Argentina, sino de la cumbre. Sería que no hubiese acuerdo firmado mañana. Es decir, que no haya un documento firmado mañana. Y en base a cómo están las cosas ahora, ¿qué posibilidades hay de que eso suceda? Está sé todo que es abierto. difícil, un porcentaje. Yo creo que va a haber un documento, pero la puerta está claramente muy abierta a que no lo haya. Creo que va a ser un documento muy lavado, muy ambiguo, donde va a plantear algunas líneas de acción, pero claramente algunos temas como profundizar la cuestión del fin de la guerra comercial o la cuestión del medio ambiente van a estar muy ocultas en el documento, Bien. si es que aparecen. Quiero preguntarte por la reunión con Xi Jinping, el mandatario chino, también por el encuentro de hoy y la foto, ¿no?, que muchos esperaban, tal vez la más importante desde lo simbólico con Donald Trump y algunas declaraciones que hizo respecto de la venta de armamento, de equipamiento militar. Pero todo esto después de la pausa, ¿puede ser? Sí, Hacemos cómo no. una pausa muy chiquita y ya venimos.